Vamos a continuar hoy con el capítulo 12 del libro de Zacarías. Gracias a Dios que hemos podido avanzar con este libro y que ya pronto vamos a concluirlo y luego pues iniciaremos otra serie. Empezamos entonces con el capítulo 12, versículo 1, profecía de la palabra del Eterno acerca de Israel. El Eterno que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Aquí Dios establece su inmenso poder, no solo que fundó la tierra, sino que extiende los cielos, que son insondables, y que también pone el espíritu dentro del hombre, que nos da esa facultad de pensar, que nos da una mente semejante a la suya, por la capacidad creativa que le ha dado al hombre. Dios entonces establece sus credenciales de creador para mostrar que este libro se llama Zacarías, se llama Dios recuerda, que Dios va a cumplir todas las promesas que están escritas en este libro y que se aplican a nosotros y también al pueblo de Israel físico. Entonces vamos al versículo 2. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Hermanos, esto puede muy bien ser el principio de los 1335 días del libro de Daniel. Vamos a ver el capítulo 12 del libro de Daniel y dice en el versículo 12, Daniel 12:12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Quiere decir que algo muy dramático, crucial en la historia humana va a ocurrir faltando 1335 días para el retorno de Jesucristo. Muchas cosas van a empezar en ese momento, y el que persevere hasta el fin y se mantenga firme, entonces estará de pie ante Jesucristo a su regreso. Entonces, esto parece ser un paralelo con lo que va a ocurrir según está escrito en Daniel. ¿Y qué es lo que dice? He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. ¿Por qué se van a precipitar todos los pueblos? Los pueblos que rodean a... Les pedimos perdón por el eco que se oye, hermanos, pero no pudimos utilizar, hay una falla en nuestro sistema aquí, no pudimos utilizar el micrófono de la solapa que evita ese eco. Les pedimos que tengan paciencia con esto, hermanos. Pero este estudio es muy importante. Dice, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. ¿De qué está hablando Dios? Algo va a ocurrir. Lo que podemos suponer, hermanos, y no voy a ser dogmático, pero es muy factible, porque faltando 1335 días para el regreso de Jesucristo, empiezan muchas cosas. Tenemos que hacer un estudio sobre eso, ya les he mencionado varias de ellas. Empieza el galope de los 4 jinetes del Apocalipsis. Empieza una persecución contra los que estamos ahora predicando este evangelio al mundo, hermanos míos, con diligencia y con empuje y con fe, que es la comisión que Jesucristo nos ha dado, hermanos. Es factible que empiecen al mismo tiempo los sacrificios en Jerusalén, y esa es la copa que va a hacer temblar a todos los pueblos alrededor de Jerusalén. Veamos en el Salmo 83 que hay una alianza de todos esos pueblos, porque ¿qué ocurre? Hay un gran conflicto contra Jerusalén. Esos pueblos son todos musulmanes, los pueblos que rodean a Jerusalén
y ellos reclaman a esa ciudad como la tercera ciudad más importante del mundo musulmán, de la religión musulmana. La primera es naturalmente la Meca en Arabia Saudita, la segunda es la ciudad de Medina, donde vivió Mahoma, y la tercera es la ciudad de Jerusalén, donde dicen ellos que Mahoma ascendió al cielo montado en su caballo desde Jerusalén, y la reconocen como una de la tercera ciudad más importante de la fe musulmana. Entonces, ¿qué ocurre, hermanos? Para que los judíos puedan iniciar los sacrificios que Dios ha predicho que van a empezar, y es muy factible que eso es lo que va a hacer temblar a todos estos pueblos, entonces tiene que cumplirse esa profecía, y seguramente va a haber algo muy grave ahí en Jerusalén, donde está la mezquita de Al-Aqsa, y donde está esa cúpula que ustedes ven siempre que hay una fotografía de Jerusalén, una cúpula dorada, que algunos lo llaman la mezquita de Omar, y tiene otro nombre. Entonces, lo que va a ocurrir, hermanos, vamos a verlo en el Salmo 83. Salmo 83, veamos lo que dice. Oh Dios, no guardes silencio. Salmo 83, empiezo en el versículo 1. No calles, oh Dios, ni estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza contra tu pueblo, han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Y no hay duda alguna de que Dios ha protegido a este pueblo, el pueblo judío que vive ahora en esa tierra de Israel, para que se cumplan exactamente estas profecías, de que se reinicien los sacrificios, que ocurra la abominación desoladora y que la bestia establezca su sede de gobierno mundial en la ciudad de Jerusalén, lo cual también está escrito en el capítulo 11 del libro de Daniel. Entonces veamos estos pueblos que rodean a Jerusalén. Lo que va a ocurrir es que seguramente van a desplazar ese sitio que para los musulmanes es el tercer lugar más sagrado de la religión musulmana, es en Jerusalén, y ellos reclaman ese monte del templo, donde se van a celebrar los sacrificios. Y seguramente, aunque hay discusión actual dónde está exactamente ese lugar santo, donde Jesucristo dijo que iba a haber la abominación desoladora, en el lugar donde se va a edificar el altar de los sacrificios. Hasta ahora hay discusión, pero sabemos que eso va a ocurrir, porque Jesucristo dijo en Mateo 24, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, los que estén en Judea huyan a los montes. O sea, es la señal de los que estén o estemos en Judea de emprender nuestra huida fuera de la ciudad. Entonces veamos aquí la alianza que va a haber de todos los pueblos que rodean a Israel. En el versículo 4 del Salmo 83 dice: han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Esta frase la dijo el presidente de Egipto, Nasser, antes de la famosa guerra de los 6 días. Esa guerra fue algo francamente milagroso, que no hay duda de que Dios intervino para que los judíos pudieran tomar posesión de la ciudad de Jerusalén y se puedan cumplir las profecías del establecimiento de los sacrificios. Eso fue a partir de la guerra de los 6 días. Y lo que decía Nasser en Egipto era que había que borrar a Israel del mapa para que no fuera más nación. O sea, esta frase le han dicho muchos enemigos, para que no haya más memoria del nombre de Israel. Eso fue lo que hicieron los romanos después de las sucesivas revueltas que hubo en Jerusalén contra el Imperio Romano, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hasta en el año 70, ustedes bien saben, Roma vino y se tomó la ciudad y destruyeron el templo, tal como Jesucristo lo había predicho. Y también hubo otras revueltas hasta el año 130 o 140 más o menos, cuando hubo la famosa guerra
el sitio en Masada, que fue la fortaleza muy famosa donde los judíos resistieron hasta el último hombre. Eso es otra historia que ahora no hay tiempo de contarla, pero es importante. Los romanos quisieron borrar el nombre de Israel de sobre la faz de la tierra. Esa región la pusieron Palestina, que significa Filistea, para que no apareciera. Y hasta el día de hoy la gente habla de la Tierra Santa, habla de Palestina. Sin embargo, el nombre que Dios le dio es la tierra de Israel. En hebreo es Eres Israel. Entonces, le dieron el nombre de Palestina, que hasta hoy persiste. Muchos lo llaman así, para que no hubiera más nombre de Israel. Esos fueron los romanos cuando estaban hartos de tantas revueltas de los judíos. Los llevaron cautivos a los últimos que quedaban, le cambiaron el nombre a la tierra y a Jerusalén le pusieron el nombre de Aeolia Capitolina. Aeolia Capitolina, Roma, para que se olvidaran del nombre de Israel y de la ciudad de Jerusalén. Sabemos que detrás de esto está Satanás, el diablo, porque él sabe que Jesucristo va a regresar y va a establecer la sede de su gobierno en Jerusalén. Por eso el diablo, antes de que Jesucristo vuelva, va a tratar de hacer lo mismo y establecerse en la ciudad de Jerusalén por medio de la bestia a la cual él estará poseyendo. Entonces dicen los enemigos que están alrededor de Jerusalén, alrededor de la nación de Israel, contra las cuales ha habido ya muchas guerras. La guerra de los 6 días, y antes de esa hubo otra guerra, y la guerra del Yom Kippur. Entonces dicen que no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan, versículo 5, de corazón a una contra ti, han hecho alianza las tiendas de los edomitas. Ellos son los que reclaman esa tierra. Hermanos, es otro estudio, yo le he hecho ese estudio varias veces a lo largo de los años, pero yo sé que algunos de ustedes no hace mucho tiempo que están con nosotros. Hemos hecho un estudio muy importante, la rivalidad entre Esaú y Jacob. Esa rivalidad se inició en el vientre de Rebeca. Recuerden ustedes, espero que hayan leído la Biblia y el Génesis, y recuerden que cuando Rebeca quedó encinta, después de 20 años de casada con Isaac, le pidió a Dios que por favor, que Isaac imploró para que pudieran tener hijos. Y Dios permitió que quedara encinta, y resulta que las criaturas peleaban dentro del vientre de Rebeca, la madre, la esposa de Isaac. Y ella le rogó a Dios, y digo, bueno, si esto es así, yo me quiero morir, porque estaban peleando ahí desde el vientre de la madre, hermanos. Y ustedes saben la historia, y Dios le dijo que el mayor serviría al menor. Está hablando de Esaú. Entonces, es una historia muy larga, no me quiero detener aquí ahora, pero los primeros que quieren tomarse a Jerusalén son los edomitas, que muchos de ellos la gente los confunde con los palestinos, porque toda esa tierra la pusieron Palestina, y ahí vivían los idumeos, que son los edomitas, vivían al sur de Jerusalén, y luego ahora están mezclados con los palestinos. Entonces la gente no discierne exactamente cuáles son los pueblos que están ahí. La Biblia sí nos ayuda, y dice, contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas. ¿Qué pasa? Edom es Esaú, es el hermano mayor de Jacob, el que peleaba con él cuando estaba dentro de Rebeca. Y ustedes recuerdan que Esaú le vendió la primogenitura a Jacob. Y esto es muy importante, hermanos, porque este conflicto por la tierra de Israel no es otra cosa que dos hermanos peleando por una herencia. Cuando Esaú venía del campo y no había podido cazar nada y estaba que se moría de hambre, Jacob estaba guisando el famoso guiso de lentejas, y le dijo, un guiso rojo, seguro le había echado unas especies y olía bien sabroso, y seguro olía a pan caliente también que estaba haciendo, y este hombre, con el apetito que tenía, permitió que los instintos gobernaran sus decisiones, y le dijo, dame de ese potaje que estás haciendo ahí, de ese cocido, como lo quieran llamar. Y Jacob, muy astuto, le dijo, bueno, yo te lo vendo si me das la primogenitura, te lo vendo por tu primogenitura. Y Esaú dijo, bueno, yo me voy a morir, a mí ya, pues ¿qué me importa la primogenitura si me voy a morir de hambre? O sea que se dejó manejar de sus instintos primarios y vendió la primogenitura. ¿Y qué implicaba la primogenitura? La tierra santa, hermano, la tierra de Israel. Implicaba el sacerdocio que se estableció en Jerusalén, implicaba el cetro,
que le fue dado al rey David. El sacerdocio le fue dado a los descendientes de Aarón. Implicaba la doble porción del primogénito. Fue mucho lo que vendió. Entonces los descendientes de Esaú nunca han aceptado verdaderamente el pecado o cómo despreció la primogenitura de Esaú, y hasta el día de hoy el principal conflicto está entre descendientes de Esaú y los judíos, y en los que hacen el terrorismo y atacan por la espalda y tratan de destruir esta nación y al pueblo judío donde quiera que esté, son por lo general descendientes de Esaú, son los peores enemigos. Dios dice que ha tenido un odio perpetuo contra su hermano, y aquí lo vemos. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, que son Arabia Saudita. Usted sabe que ellos están unidos por familia porque Esaú se casó con una hija de Ismael que se llamaba Mahalat, hermana de Nebaiot, que era el hijo mayor de Ismael, que tuvo 12 hijos. Entonces aquí los nombra a ellos dos. Y como Esaú se casó con una hija de Ismael, que Ismael era tío de él, porque Ismael era hijo de Abraham y era hermano de Isaac por padre. Espero que ustedes entiendan eso. Es muy importante leer bien la Biblia y el Génesis, tenerlo bien grabado en la mente para distinguir estas cosas, porque identificando a esas personas entendemos aún los acontecimientos que están ahora ocurriendo al fin de los tiempos. Dios llama a la gente por los nombres de sus familias. Entonces están aliados los de Arabia Saudita, y es la primera alianza que hacen después de la fundación de la nación de Israel en 1948. Es la primera vez que los ismaelitas, o sea, los de Arabia Saudita, van a estar en guerra contra Israel, porque la razón más factible es los sacrificios. Seguramente habrán desplazado un lugar especial que los musulmanes tienen ahí, la mezquita de Al-Aqsa o la de Omar. Algo habrá ocurrido, de manera que esto va a ser una copa que va a hacer temblar al mundo entero, mis queridos hermanos. Las tiendas de los edomitas y los ismaelitas. Moab es Jordania. La capital de Jordania es Amán, Amón, que está mencionado aquí también, son los hijos de Lot. Moab y los agarenos. Gebal es el Líbano. Amón es Jordania. Y Amalek, que son mucha parte de lo que llaman los palestinos, son amalecitas, que también son hijos de Esaú. Los filisteos, o sea, son pueblos que rodean, y los habitantes de Tiro, que está al norte de Jerusalén. También el asirio, quiere decir Alemania, se ha juntado con ellos. Y usted sabe que la bestia va a ser el rey de Asiria, el rey de Alemania, como lo dice el capítulo 10 de Isaías. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Los hijos de Lot son Moab y Amón, ya que están mencionados. Entonces los palestinos, los filisteos están a un lado, los edomitas están al sur, Gebal, que es el Líbano, está al norte, y los filisteos están al occidente. Entonces todos los pueblos aliados con la bestia se van a venir hacia Jerusalén, mis queridos hermanos. Y por eso Dios que será una copa que hará temblar. Y es muy factible que lo que va a ocurrir es que el inicio de los sacrificios va a desatar. Y esta unión que ya se está formando en secreto y astutamente, entonces van a estar listos y con el auxilio, y se van a unir a la bestia para venir a tomarse a Jerusalén, mis queridos hermanos. Hay mucho más que decir al respecto, pero volvamos aquí al capítulo 12 de Zacarías y vamos a ver es posible que a nosotros nos toque ver el desenvolvimiento de estos hermanos, y al mismo tiempo, si esto ocurre al principio de los 1335 días, cuando se inician los sacrificios y se inicia entonces esta confabulación para tomarse la ciudad de Jerusalén, nosotros vamos a ser afectados por eso, hermanos, porque iremos, según parece indicar la profecía, rumbo a Jerusalén, hermanos, para partir de ahí hacia el lugar de refugio, porque dice, los que estén en Judea huyan a los montes. Y hoy en día en Judea no hay miembros de la iglesia, hermanos. Es muy interesante tener en cuenta eso. Y las palabras de Jesucristo son válidas hoy, como fueron válidas hace casi 2000 años, un poco menos de 2000 años, cuando ocurrió la caída de Jerusalén, y Jerusalén va a volver a caer ahora al final de los tiempos. Entonces, ahí les doy unas cuantas indicaciones.
He aquí, versículo 2, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá. Todos son musulmanes. Y los judíos se toman el monte del templo que ahora está bajo control musulmán, si los sacan de ahí para poder empezar los sacrificios, hermanos, esto va a causar un incendio mundial y va a ser algo sumamente, por eso dice una copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá, y ya les acabo de mencionar en el Salmo 83 todos los pueblos que rodean a Judá, en el sitio contra Jerusalén. Ahora recuerden una cosa, Dios nos dijo, Jesucristo nos dijo, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, vean, les voy a decir eso, está aquí en el capítulo 21 de Lucas. Vean algo muy interesante, hermanos. Vamos a ver que posiblemente faltando 1335 días para el retorno de Cristo se inician los sacrificios, hermanos. Y van a durar únicamente, según alcanzamos a entender, yo no voy a ser muy dogmático, pero para que tengan una perspectiva en sus mentes, porque estas cosas se van a cumplir. No sabemos exactamente el momento preciso, pero las indicaciones ya están. Entonces, 45 días después de que se inicien, la ciudad va a ser rodeada por ejércitos, faltando 1290 días para el retorno de Cristo. Pasando 1335 se inician los sacrificios y hacen temblar no solo todos los pueblos que están alrededor, sino al mundo entero, hermanos, porque la bestia está aliado con ellos. Y la bestia también se quiere tomar a Jerusalén. Y vamos a ver que se la va a tomar. Entonces, en el capítulo 21 de Lucas, dice, capítulo 21, dice, versículo 20, 21-20 de Lucas, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Es muy interesante que aquí la clave para salir de Jerusalén son los ejércitos que la rodean. Son todos estos pueblos aliados con la bestia que están rodeando para tratar de tomarse la ciudad. Y sabemos que en el Evangelio de Mateo nos da otra clave, y vamos a ver que son cosas que van a ocurrir simultáneas. El que la ciudad esté rodeada de ejércitos, pero también la abominación desoladora. Y fíjense que la frase de Jesucristo nos advierte exactamente lo mismo. Vuelvo y les leo, en Lucas 21:20 dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Eso es en Lucas, hablando de que la ciudad está rodeada de ejércitos. Ahora mire, en Mateo nos dice algo muy parecido. Capítulo 24 de Mateo dice, versículo 15. Oigan esto, hermanos, y comparen las dos cosas. 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, o sea que es cuando viene este personaje a sentarse en el lugar para hacerse adorar por Dios, por el mundo entero que va a estar engañado, se va a sentar en el lugar donde estaban los sacrificios, los van a detener. Y dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí dice que es cuando ocurra la abominación desoladora. Y en Lucas dice que es cuando esté rodeada de ejércitos. Y dice los que estén en Judea huyan a los montes. O sea que las dos cosas van a ocurrir al mismo tiempo. Va a ser un ejército tan poderoso, no únicamente de las naciones que rodean a Judea, sino también de las naciones que vienen con la bestia y se unen para rodear a Jerusalén. O sea que va a ser una fuerza tremendamente poderosa y quién sabe qué tipo de arreglo van a hacer, pero van a exigir que se detengan los sacrificios, porque son la causa de que se haya encendido la ira de todos estos pueblos contra los judíos y que el mundo entero, hermanos, va a estar conmovido como una copa que hará temblar a todas las naciones. Entonces, aquí vamos entendiendo, viendo la perspectiva. Una vez más, es muy interesante saber que la clave que Jesucristo da en Lucas es que la ciudad será rodeada de ejércitos. Los que estén en Judea huyan a los montes.
Y la clave que nos da en Mateo es: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar la capa. Entonces está hablando del mismo suceso y nos da dos claves, una en Lucas, rodeada de ejércitos, y la otra es que ocurre la abominación desoladora, o que seguramente los judíos van a tener que acceder a dejar de hacer los sacrificios porque la fuerza que los rodea es sumamente fuerte, pero la ciudad no será tomada inmediatamente. La ciudad será tomada 30 días después, faltando 1260 días. Para entonces, los que vayan al lugar de refugio van a estar entrando en el lugar de refugio, y para entonces la bestia habrá descendido, los ejércitos de la bestia, hasta Egipto, y 30 días después de destruir el poderío de Egipto y que se sometan los libios que están en la frontera con Egipto hacia el occidente y los de Etiopía que están al sur, entonces vuelven los ejércitos, y ahí es cuando la bestia entra en Jerusalén, faltando 1260 días, hermanos míos. Entonces aquí estamos viendo en Zacarías un croquis que Dios nos da de lo que va a ocurrir, y nosotros juntamos las otras profecías y sabemos entonces que cuando la ciudad sea tomada va a ser terrible aquello por el odio con que entra los pueblos estos que están unidos con la bestia contra Jerusalén. Y cuando la bestia regrese, o los ejércitos de la bestia regresen de Egipto, porque parece que la bestia va a estar allí en Jerusalén y va a cumplir la abominación de la desolación, pero acuérdense que eso es faltando 1290 días, y la ciudad va a ser tomada únicamente faltando 1260 días, o sea, 30 días después de la abominación desoladora y de la detención de los sacrificios. Espero que me estén entendiendo, hermanos queridos, porque son varias cosas que van a acontecer en esta época en forma simultánea, y estamos tratando de presentarles este panorama, mis queridos hermanos. Vamos otra vez a Zacarías capítulo 12, versículo 2. He aquí que yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos. Una vez más les digo, esto seguramente lo que va a hacer temblar alrededor de Judá, en el sitio contra Jerusalén, seguramente va a ser el inicio de los sacrificios. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, a todos los que se la cargaren serán despedazados. O sea que 3 años y medio después, cuando Jesucristo regrese, entonces es cuando los pueblos que se tomaron a Jerusalén van a ser despedazados con el retorno de Jesucristo, con las trompetas, con las plagas y con la última batalla que Jesucristo va cuando venga sobre un caballo blanco y se enfrente contra todos los ejércitos que habían venido contra Jerusalén. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 14, ya cuando ya estamos a punto de terminar este libro, y lo vamos a ver ahí en más detalle. Versículo 3, en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. O sea que no únicamente los pueblos que rodean a Jerusalén, esas naciones musulmanas, sino todos los que vienen aliados con la bestia, que va a haber delegaciones del mundo entero que van a engrosar las filas de los ejércitos de la bestia, hermanos míos. Va a ser el centro de atención del mundo entero. Sabemos que Satanás está detrás de todo esto, y Dios así lo permite, hermanos míos, porque ahí se va a desarrollar el drama final de esta era de la humanidad bajo el gobierno humano influido por Satanás, que empezó desde Adán y Eva, hermanos, que ya está pronto a suceder. Y estamos viendo muchas cosas, ya está todo prácticamente listo para iniciar esos sacrificios. Los que han ido desde aquí de la sede a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos o para las excavaciones, ellos han visitado lo que llaman el Instituto del Templo, que está ahí en Jerusalén, y tienen todos los instrumentos listos y el altar ya lo tienen construido, no falta no transportarlo al sitio donde tienen que iniciarse los sacrificios, hermanos, lo que va a iniciar esta crisis, este desenlace final de esta era, mis queridos hermanos. Versículo 4. En aquel día, dice el Eterno, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos
y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Seguramente está hablando de la plaga que Dios va a mandar cuando Jesucristo regrese, de la plaga que va a mandar contra todos los ejércitos que se van a juntar para tratar de impedir que Él venga a establecer su reino en la tierra. Ustedes saben que eso está en el capítulo 19 del libro del Apocalipsis, la última batalla, donde dice en el versículo 11, 19-11 del libro del Apocalipsis: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Sabemos que después de la resurrección, nosotros, hermanos, vamos a estar siempre con el Señor, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Después de que nos reunamos con Él en las nubes y Él nos suba a presentar ante el Padre, estaremos siempre con el Señor. O sea que tal vez está hablando de esta gran batalla donde la plaga que van a recibir los pueblos, que van a tratar de impedir el retorno de Cristo, está descrita también aquí en el libro de Zacarías, donde dice en el capítulo 14, versículo 12, dice: y esta será la plaga con que el Eterno herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, o sea que van a quedar ciegos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por el Eterno, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Volvamos a Zacarías capítulo 12, mis queridos hermanos, versículo 4, que es lo que estamos tratando de explicar. En aquel día, dice el Eterno, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. O sea que Dios, a los primeros que Él va a abrir el entendimiento para que lo reconozcan como el Mesías, es a los judíos que hayan quedado todavía, que estén todavía vivos en Jerusalén. Sabemos que la mitad de la ciudad era en cautiverio y otra mitad quedará, pero no está hablando únicamente de la mitad que no es judía, sino que va a haber judíos. Según la profecía nos dice que ahí va a haber, todavía en Judá, va a haber judíos. Y muchos de ellos se van a arrepentir cuando resuciten los dos testigos. Después de 3 días y medio estar en la plaza, veamos el capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11 dice, hablando de los dos testigos, dice, y estarán, capítulo 11, versículo 11, después de la muerte de ellos estarán 3 días y medio, versículo 11 del capítulo 11 del Apocalipsis, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá. Tal vez es el sonido de la 7ª trompeta. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Está hablando de Jerusalén, donde estaban los cadáveres de los dos testigos, y cuando resucitaron, después de que oyeron aquella voz, que seguramente es la 7ª trompeta, que usted ve aquí en el versículo 15, el 7º ángel tocó la 7ª trompeta, y dice en el versículo 13, en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene, el 7º ángel tocó la trompeta. O sea que vemos entonces, hermanos, que es posible que, como lo menciona aquí Zacarías, que va Dios a obrar con esa gente que se arrepintió y le dio gloria, y lo van a reconocer, como vamos a ver aquí un poco más adelante. Volvamos al capítulo 12 del libro de Zacarías.
En aquel día, dice el Eterno, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Seguramente está hablando de esa gran batalla cuando Cristo descienda y nosotros con él. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en el Eterno de los ejércitos, su Dios. ¿Qué pasa? Que Jerusalén ahora, los ejércitos de la bestia ya no van a estar ahí, porque los ejércitos de la bestia, cuando oigan que vienen 200 millones del noreste, o sea, de Rusia, de China, de Mongolia, de Ucrania, de Irán, van a fundar del país de Armenia, se van a juntar 200 millones contra los ejércitos de la bestia. Entonces la bestia va a salir de Jerusalén con sus ejércitos para encontrarse en Armagedón con esos ejércitos que vienen. Y entonces seguramente van a tener oportunidad aquí los capitanes de Judá, versículo 5, los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en el Eterno de los ejércitos, su Dios, porque Jesucristo ya viene bajando, mis queridos hermanos. Versículo 6, en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas. Y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. O sea que ellos se van a poder defender de todos los pueblos que unidos con la bestia se tomaron a Jerusalén 3 años y medio antes. Entonces aquí es cuando ya Jesucristo viene descendiendo 3 años y medio después de que se tomaron a Jerusalén y esclavizaron, llevaron cautivos a la mitad de la población judía y los llevaron cautivos a varias partes del mundo. Por ejemplo, aquí en el libro de Joel, si ustedes ven un poquito más atrás, busquen en los profetas menores, el capítulo 3, y van a ver lo que van a hacer los enemigos que se tomaron a Jerusalén. Dice, capítulo 3 del libro de Joel, porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas, a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. O sea, dividieron la tierra de Israel como les pareció, y a los judíos los enviaron cautivos a todas las naciones. Y dice, y echaron suerte sobre mi pueblo, versículo 3, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón? Recuerden que Tiro y Sidón estaban aliadas en el Salmo 83, y fueron parte de los que se tomaron, y son parte del Líbano, que es Gebal, de las naciones que se aliaron contra Jerusalén y que estaban aliadas también con Alemania y con Europa. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? Ya los que estaban, precisamente los que rodearon a Jerusalén. ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Y en el versículo 6 dice, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque el Eterno lo ha hablado. O sea que Dios va a permitir que este pueblo, nosotros mismos tendremos que aprender nuestras lecciones también, hermanos, se tomen la ciudad de Jerusalén debido a los pecados. Allá hay mucha prostitución, allá está prácticamente la capital del homosexualismo en el mundo, está en Tel Aviv, hermanos, aunque se considera que es San Francisco o Sydney en Australia, pero muchos de los líderes de esos movimientos del orgullo gay están en Tel Aviv, y eso es una gran ironía, y es una gran abominación a los ojos de Dios, mis queridos hermanos. Entonces, Dios va a permitir que el pueblo sufra las consecuencias de sus pecados, pero como los que lo rodearon se excedieron en la crueldad, en el maltrato, en el asesinato, mis queridos hermanos, entonces Dios les va a cobrar, van a tener que pagar las consecuencias cuando Jesucristo regrese. Por ejemplo, aquí en el libro de Abdías, esto aquí, hermanos, está lleno de información por todas partes. Si ustedes saben encontrar el libro de Abdías, está
después de Amós. Joel, aquí donde acabamos de leer, después sigue Amós y después sigue Abdías. Y vean lo que dice, lo que hicieron los hijos de Esaú. Este libro es acerca de los edomitas, el hermano que peleaba con Jacob en el vientre de su madre, y que les digo que aún hasta el día de hoy el gran conflicto entre palestinos y judíos, y esos palestinos no son otra cosa que idumeos o edomitas, es que están luchando por una herencia, que el padre de los idumeos o de los edomitas vendió esa tierra, vendió la primogenitura, vendió el derecho al sacerdocio, que se estableció y será establecido de nuevo en el monte del templo ahí en Jerusalén. Vendió la doble porción del primogénito que le fue dada a José. Fue mucho lo que vendió y sus descendientes lo quieren recuperar a la fuerza, mis queridos hermanos. Ese es el gran drama que se desarrolla ahí. Y fíjense lo que ellos hacen. Cuando Nabucodonosor se tomó a Jerusalén en el año 500, creo que el año 555 más o menos, cuando fue destruido el templo de Salomón. Fíjense lo que dice el Salmo 137, no me pierdan aquí Abdías, pero ahí en el Salmo 137 se muestra el odio que tenían los edomitas contra los judíos. Un odio perpetuo, como lo dice Dios en el libro de Amós. Has tenido un odio perpetuo contra tu hermano. En el Salmo 137 dice aquí, en el versículo 7, Salmo 137, versículo 7, oh Eterno, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla hasta los cimientos. Y esto lo hicieron con Nabucodonosor, esto lo hicieron cuando los romanos vinieron en el año 70, y esto lo van a volver a hacer cuando la bestia y todos los pueblos que rodean la tierra de Israel se la vengan a tomar, mis queridos hermanos, y se la tomen faltando 42 meses para el retorno de Cristo, pero cuando Cristo regrese, al cabo de esos 42 meses, van a pagar las consecuencias de haberse extendido en la crueldad contra este pueblo, contra el pueblo judío. Y ellos decían aquí, una vez más, Salmo 137, versículo 7, oh Eterno, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia la desolada. Bueno, vamos ahora al libro de Abdías y vemos cuál es la conducta de este pueblo que ha tenido un odio perpetuo contra su hermano. Yo creo que eso lo tengo por aquí en algún lugar. En varias escrituras está, pero ahora el tema principal no es ese. Pero aquí, por ejemplo, en Abdías, una vez más, está después del libro de Amós y está antes del libro de Jonás, si lo logran encontrar. Abdías, fíjense lo que Dios le dice a los edomitas en el versículo 13, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento, o sea, cuando se tomaron la ciudad, ellos entraron. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Entonces ellos van a estar aliados con la bestia, mis queridos hermanos. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. Y nosotros vamos a escapar de Jerusalén antes de que se la tomen, hermanos. Pero Dios nos va a proteger. Con alas nos llevará sobre alas de águilas. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Está hablando de la gran tribulación. Versículo 15, porque cercano está el día del Eterno sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Saúl, porque el Eterno lo ha dicho. Entonces vemos, hermanos, que Dios ejerce una venganza
debido al odio continuo y a que se aprovecharon y querían tomar por su propia fuerza la tierra y la ciudad que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que Esaú la vendió por un plato de lentejas. Vean el Salmo 105, por ejemplo, donde Dios declara con juramento que esa tierra, el mundo hoy en día eso no lo entiende, hermano. La gente está en contra de los judíos y cada vez que ellos tratan de ampliar su dominio en esa tierra que Dios les dio, hay consecuencias a escala mundial y se reinicia el odio del terrorismo, mis queridos hermanos. Pero miren lo que dice aquí en el Salmo 105. Es muy interesante esto, donde está declarado en forma muy concisa lo que Dios hizo. En el Salmo 105, versículo 7 dice: Él es el eterno nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, o sea, para siempre, la cual concertó con Abraham. Palabra de 1000 generaciones con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, no a Esaú. Esaú es hijo de Isaac, pero vendió la primogenitura, y aquí dice, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. O sea que el mundo entero se opone a lo que Dios ha declarado, hermanos míos. Ahí está muy claro. Y Jesucristo, cuando venga, se va a encargar de hacer volver a todas las tribus, a las 12 tribus, de todos los rincones del mundo donde estén, a los que sobrevivan la gran tribulación, que vamos a ver en Isaías, en el capítulo 14 de este libro, que van a ser muy pocos, hermanos, pero se van a reproducir en forma extraordinaria, porque Dios va a regenerar toda la tierra, y todas las profecías que están del mundo de mañana, y van a prosperar, y van a ser un pueblo poderosísimo, y aunque todo el mundo va a ser bendecido, ellos van a tener también, como les dije la vez pasada, ellos van a entrar, ellos estaban destinados a ser los primogénitos. Cuando Dios mandó a Moisés donde Faraón, en el capítulo 4 del Éxodo, le dijo: deja ir a mi primogénito, o si no voy a matar a tu primogénito. Israel es mi primogénito. Y la palabra de Dios no falla. Nosotros somos el Israel espiritual. Y muchos de los miembros de la iglesia hoy son descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob, pero se arrepintieron, recibieron a Jesucristo y recibieron poder para ser engendrados como hijos de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios, y Abraham es figura de Dios, o sea que somos considerados como hijos de Abraham también. Los hijos dice que seremos contados como descendientes. La palabra de Dios no falla. Israel sigue siendo el primogénito, pero ahora es un primogénito espiritual al cual Dios ha agregado gente de todos los pueblos, naciones y lenguas, como dice claramente el capítulo 5, dice que serán reyes y sacerdotes, el capítulo 5 del Apocalipsis, hermanos. Hay tanto que decir sobre estas cosas, hermanos, maravilloso. La palabra de Dios no falla, pero los que rechazaron a Jesucristo, como se lo expliqué en el estudio del sábado pasado, los saduceos, los fariseos, los escribas, Jesucristo les dijo: el reino de Dios será quitado de vosotros. Ellos estaban destinados a ser los primeros en entrar, y será dado a un pueblo que produzca los frutos de él, sea un pueblo manso, humilde, que acepte al Mesías, y que Dios lo inició con sus 12 discípulos, que eran judíos y benjaminitas, como el apóstol Pablo, pero de todos modos Dios incluye en el Israel espiritual, como lo explica Pablo, con las ramas del olivo silvestre que son injertadas en el olivo de Israel. Miren ustedes el capítulo 5 del Apocalipsis, lo que dice, versículo 10. Apocalipsis 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y luego dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo,
Aquí está. Versículo 9, capítulo 5 del Apocalipsis, versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahí está, ese es el Israel de Dios, mis queridos hermanos, y aunque no lo merezcamos, si perseveramos hasta el fin, vamos a entrar primero que los líderes, a quienes Jesucristo les dijo que el reino de los cielos les sería quitado a ellos, vamos a entrar, aunque no lo merecemos, ni nos podemos jactar, como nos advierte el apóstol Pablo, vamos a entrar, si perseveramos hasta el fin, primero al reino de los cielos, y luego cuando Cristo regrese, entonces van a entrar todos los que sobrevivan, y en el juicio del gran trono blanco, que también a ese mismo juicio corresponde el capítulo 37 de Ezequiel, donde se habla del valle de los huesos secos. En Ezequiel Dios habla de la casa de Israel, o sea, de las 12 tribus de Israel. Y en Apocalipsis habla de todos los muertos, grandes y pequeños. O sea que Ezequiel está dirigido al pueblo de Israel, pero es el mismo cumplimiento de Apocalipsis, que es la segunda resurrección, donde Dios les va a abrir los ojos y les va a abrir los libros, no solo a los israelitas que lo rechazaron, sino a todos los pueblos del mundo, mis queridos hermanos. Entonces, esto, como les digo, esto es fascinante, esto está conectado por todos lados, hermanos míos, la Escritura y la palabra de Dios. Sigamos aquí en Zacarías, avanzando, vamos al capítulo 12 otra vez, y dice: y los capitanes de Judá, versículo 5, dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en el Eterno de los ejércitos, su Dios. Versículo 6, en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Ya lo vimos en Abdías, que van a consumir a los hijos de Edom y van a quedar, no va a existir Edom como nación, debido al odio perpetuo y a la maldad. Por ejemplo, el terrorismo es invención, o por lo menos el primer acto terrorista que vemos en la historia del mundo fue el que Amalek, que era nieto de Esaú, usted lee en el capítulo 33 o 36 del Génesis, Amalek era nieto de Esaú por la vía del primogénito, que era Elifaz. Elifaz era el padre de Amalek y Elifaz era el primogénito de Esaú. Y Amalek fue el que quiso destruir a Israel cuando iba por el camino rumbo saliendo de Egipto para entrar en la tierra prometida, seguramente para apoderarse de la tierra, eliminando a Israel. Y ahí está el primer acto terrorista del cual tenemos noticia en la historia del mundo, porque Dios lo describe cuando le dice a Moisés: escribe en un libro que yo tengo guerra perpetua contra Amalek de generación en generación, porque no tuvo ningún temor de Dios, sino que atacó por la espalda. Atacó, fíjate el terrorismo cómo se caracteriza: atacan por la espalda, atacan población civil indefensa, niños o mujeres o gente civil indefensa, y no se enfrenta con el ejército, mis queridos hermanos. Esa es la táctica de Amalek que Dios aborrece, y Dios no va a permitir que existan como pueblo. Va a haber unos cuantos sobrevivientes, pero van a quedar dispersos, y asombrosamente eso está profetizado en el capítulo 49 de Jeremías, hermanos. Mírenlo aquí, Jeremías capítulo 49, donde Dios predice lo que va a ocurrir. Capítulo 49, sí, versículo 7 de Jeremías. Sí, aquí está. 49, capítulo 49 de Jeremías, versículo 7. Acerca de Edom, así ha dicho el Eterno de los ejércitos: no hay más sabiduría en Temán. Temán era uno de los hijos de Saúl. Se ha acabado el consejo de los sabios, se corrompió su sabiduría. Huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos, oh moradores de Dan, porque el quebrantamiento de Esaú
traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue, cuando Cristo regrese. Si vendimiadores hubieran venido contra ti, no habrían dejado rebuscos, si ladrones de noche no habrían tomado lo que les bastase, mas yo desnudaré a Esaú. Esaú y Edom es lo mismo. Descubriré sus escondrijos y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Deja tus huérfanos, yo los criaré, en mí confiarán tus viudas. No van a existir como pueblo, hermanos, debido al odio perpetuo y que se manifiesta principalmente por medio del terrorismo, mis queridos hermanos. Capítulo 12, volviendo a Zacarías otra vez, dice: en fin, dice que Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Versículo 7, y librará el Eterno las tiendas de Judá, primero para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. 12:7. Veamos el orden en que Dios va a liberar al pueblo judío cuando regrese Jesucristo, y nosotros con Jesucristo también, como judíos espirituales. Y librará el Eterno las tiendas de Judá. Primero, dice que establece un orden para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Todos son de Judá. La casa de David es de Judá. Pero, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Esto corresponde. O sea que Dios va a ocuparse primero del pueblo, de los que no tienen títulos de nobleza. La casa de David son la realeza. Ustedes saben que Dios ha continuado el trono de David en Inglaterra y la reina Isabel es descendiente del rey David. Mucha gente no lo cree, pero así es. Dios cumple su palabra, mis queridos hermanos. Y ha continuado. Pero Dios va a restaurar al pueblo empezando por el pueblo, no por la nobleza, no por la realeza, tal como Dios aplica ese principio con la iglesia hoy. Vean ustedes la primera epístola de los Corintios, capítulo 1, y ven que Jesucristo se ocupa primeramente de los pobres. Y lo dice el Salmo 82, que describe lo que va a ser el reinado de Jesucristo, y siempre habla del menesteroso, del pobre, que no tiene quien lo defienda. Y aquí en el capítulo 1 del libro de Primera Corintios, miren lo que dice. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Fíjense eso. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Interesantísimo esto, hermanos míos, y este es lo mismo que estamos observando cuando Cristo regrese. Va a ocurrir que dice, versículo 7 del capítulo 12 de Zacarías, y librará el Eterno las tiendas de Judá primero, o sea, a los pobres, a la gente del común, para que la gloria de la casa de David, o sea, para que la realeza y del habitante de Jerusalén, que son seguramente los que tenían posiciones altas de la sociedad, no se engrandezca sobre Judá, para que no se jacten, para que no se crean mejores porque son nobles, o porque son de la realeza, o porque son ricos. Y eso es lo mismo que Dios hace hoy en día aquí en su iglesia. En aquel día el Eterno defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. Ahí lo vemos. En aquel tiempo será como David. O sea que el que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David. Y David era principalmente un hombre muy valiente. Y la casa de David como Dios. Resulta que nosotros vamos a ser seres divinos, hermanos, de la casa de David. Eso está en el Salmo, veámoslo aquí, hermano. Dice, ¿dónde está eso? ¿Dónde está?
está? Eso está en los Salmos. Salmo 122. Miren aquí, hermanos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Eterno iremos. Recuerden que los pueblos vendrán a adorar al Eterno y dicen, venid, subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob. ¿Quién es la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, primera Timoteo 3:15. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Eterno iremos. Se van a venir donde estemos nosotros, hermanos queridos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Esto es cuando se establezca el reino. Jerusalén se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Allá subieron las tribus de Jah, o sea, el Israel, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre del Eterno, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Los tronos, y como dice aquí en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis, hermanos, si perseveramos hasta el fin, versículo 4, Apocalipsis 24, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ahí está, hermanos. Y dice, y reinaron con Cristo 1000 años. Así que vemos ahí cumplidas estas palabras de Zacarías, donde dice en aquel día, Zacarías capítulo 12, una vez más, hermanos, perdone que lo lleve de aquí para acá, pero esto hay que ilustrarlo con la misma Biblia. 12:8, en aquel día el Eterno defenderá al morador de Jerusalén, al que entre ellos fuere débil. Una vez más, Jesucristo se ocupará de los pobres y de los débiles primero. En aquel tiempo será como David, y la casa de David, o sea, los tronos de la casa de David. Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos. Jesucristo es hijo de David y nosotros somos hermanos de Jesucristo, entonces pertenecemos espiritualmente a la casa de David. Como el ángel del Eterno, o sea, que Jesucristo mismo es el ángel del Eterno delante de ellos. Leamos Jeremías 23, del 5 al 6, para ilustrar un poco más esto, hermanos. Jeremías 23, del 5 al 6. Jeremías 23, del 5 al 6, dice, Jeremías 23, 5, he aquí que vienen días, dice el Eterno, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey. O sea que Jesucristo era hijo de David, descendiente del rey David. Levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Versículo 6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán el Eterno, justicia nuestra. Ahí está. Entonces dice que aquí en Zacarías, en la mitad del versículo 8, y la casa de David, como Dios, seremos nosotros, con nuestro hermano mayor Jesucristo, que es el ángel del Eterno delante de ellos, como lo vemos aquí, que es hijo de David, como lo dice Jeremías en el capítulo 23 que acabamos de leer. Versículo 9. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Ya lo vimos, todas ellas van a ser reprendidas duramente por el Eterno. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. O sea, Dios les dará el arrepentimiento y lo van a reconocer. Ellos no entendieron cuando vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. No entendieron que debía venir primero como un cordero para pagar por todos nuestros pecados y luego vendría como rey de reyes sobre un caballo blanco y entrará en Jerusalén seguramente sobre ese caballo blanco, mis queridos hermanos, como rey de reyes. Aunque la primera vez entró humilde y manso sobre un pollino, hijo de asna, como está escrito en los evangelios. Entonces derramaré sobre la casa de David, o sea, sobre los que no lo reconocieron, y todavía va a haber sus descendientes, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Todos somos culpables por la muerte de Cristo, hermano. Él fue traspasado por nuestros pecados. Miren el capítulo 53 de Isaías, hermanos queridos. Capítulo 53 de Isaías. Dice,
Capítulo 53 de Isaías: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5: mas él herido fue, y la palabra en hebreo aquí es traspasado por una lanza, hermanos. Jesucristo no murió en la cruz, la muerte era por asfixia prácticamente. Él murió, y en los evangelios no está claramente, dice Juan, que un soldado le enterró una lanza en el costado y salió sangre y agua. Eso fue lo que ocurrió, lo que causó la muerte de Jesucristo. Y creo que hay un estudio sobre eso en una de nuestras publicaciones en la revista Buenas Nuevas, que lo pueden buscar, mis queridos hermanos. Entonces él fue, aquí dice, mirará al que traspasaron, y fue por esa sangre, lo último que le quedaba, que él nos redimió, mis queridos hermanos. Y ellos, los judíos, se van a acordar de eso. Los que no lo recibieron y que hasta el día de hoy no lo reciben y están endurecidos. Pero recordemos que Jesucristo vino de esa tribu de Judá, y él mismo dijo: la salvación viene de los judíos y debemos amarlos y no ser partícipes con el mundo. Ahora que, influidos por Satanás, se difunde cada vez más el antisemitismo o el odio contra el pueblo judío. Entonces dice, versículo 9: y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén, de las naciones del mundo entero, que se van a tomar la ciudad, porque va a ser demasiado cruel. Dice que la ciudad será tomada, las mujeres serán violadas, y se va a hacer espantoso. Y nosotros ya no tenemos que estar ahí, porque tenemos que haber salido 30 días antes de que la ciudad sea tomada, cuando se pararon los sacrificios, mis queridos hermanos. Eso lo tenemos que volver a estudiar para que les quede bien grabado en la mente. La ciudad va a ser primero rodeada de ejércitos, faltando 1290 días. Y al mismo tiempo va a ocurrir la abominación desoladora. Y 30 días después, cuando se toman la ciudad, esos ejércitos. Bueno, dice aquí versículo 10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. O sea, Dios les va a dar el arrepentimiento. Es un don de Dios, hermanos. Dios no se lo da a todo el mundo hoy en día. A nosotros nos lo ha dado. Porque tiene por Dios, o como dice, menosprecia la misericordia de Dios, porque por su bondad es la que te guía al arrepentimiento. Y eso está aquí en Romanos. Es lo que Dios ha hecho con nosotros, hermanos queridos. Capítulo 2 dice... ¿Dónde está eso? Aquí, 2.4 de Romanos 2.4. O menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Lo que Dios nos ha dado ahora, por su bondad y su misericordia, se lo va a dar al pueblo judío que sobreviva y que esté en Jerusalén. Lo dice aquí el versículo 10 de Zacarías 12. Zacarías 12:10: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, o sea, esa misericordia que los guía, y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Les va a dar un remordimiento, hermanos. Van a recordar, ellos saben que van a entender que el Mesías vino y que murió y fue traspasado, hermanos míos, y que nosotros somos también culpables. Él murió por los pecados del mundo entero. No puede decir los judíos mataron a Jesucristo, porque todos lo matamos, hermanos queridos. Todos somos culpables de la muerte de él, y por eso tenemos que arrepentirnos de los pecados para ser cubiertos por esa sangre preciosa. Voy a leer esto otra vez: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Un arrepentimiento, hermanos, profundo, lo que va a sentir este pueblo cuando reconozcan: Él es el Mesías, Él es el Mesías, el que rechazamos nuestros padres, nuestros antepasados, cuando vino como ser humano, y ahora lo reconocen cuando viene glorioso. El problema es que así lo esperaban que llegara la primera vez, y no entendían que la primera vez tenía que venir
como un cordero, manso y humilde, aunque Cristo siempre es humilde, hermanos, pero ahora va a llegar glorioso. Versículo 11, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad Rimón en el valle de Megiddo. El llanto de Adad Rimón en el valle de Megiddo fue cuando Josías, ese rey justo, el último rey justo que hubo en Jerusalén antes de que fuera destruida y el templo destruido por Nabucodonosor, Josías murió, se fue a una batalla contra Necao, faraón de Egipto, y Dios le dijo, no te metas en eso, que esto no es asunto tuyo. Y Necao se lo dijo, no te metas conmigo, yo no vengo a pelear contra ti. Dios permitió que muriera así. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad Rimón en el valle de Megiddo. Ustedes pueden encontrar esto, no lo vamos a leer ahora. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 35. Allí es donde está el llanto en Adad Rimón, en el valle de Megiddo, cuando murió Josías. Y así van a llorar cuando vean venir al Mesías, a quien traspasaron. Yo diría a quien traspasamos. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí. Este está muy dirigido al pueblo judío. Pero esto va a ocurrir a escala mundial, pero con los primeros que va a ocurrir después del retorno de Cristo es con el pueblo judío, hermanos. Ahí va a empezar, en la misma Jerusalén. Nosotros vamos a estar ahí, Dios mediante, hermanos. Y dice aquí, versículo 12, y la tierra lamentará cada linaje aparte. Quiere decir que es un arrepentimiento personal, no es únicamente general, que ese llanto que va a surgir del pecho y de las gargantas de ese pueblo cuando lo reconozca como el Mesías a quien no recibieron y lo rechazaron hasta ahí, hasta ese momento, hermanos. De repente se les abren los ojos y los reconocen, hermanos queridos, a su Mesías, al ungido del Eterno. Y la tierra lamentará cada linaje aparte. O sea, esto va a ser y el arrepentimiento tiene que ser algo personal, no únicamente una emoción colectiva. Y es por eso es que define cada una de estas categorías para dar a entender que va a ser un arrepentimiento personal de cada uno. La tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí. Y hace diferencia entre los maridos y las mujeres. Cada uno tiene que arrepentirse. Los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. Natán fue un descendiente de David, también está en la línea de María, madre de Jesucristo. Su antepasado es Natán, que creo que fue hijo de Salomón, y en la línea de José está Salomón en la línea de José y Natán en la línea de María. Los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví. O sea, cada tribu, y los va dividiendo para darnos a entender que esto va a ser un arrepentimiento profundo, auténtico, personal, como tiene que ser el arrepentimiento nuestro, hermanos. Y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei. Simei era hijo de Gersón. El Leví tuvo 3 hijos, que fueron Gersón, Coat y Merari. Sabemos que Moisés y Aarón eran descendientes de Coat, del segundo hijo de Leví. Y aquí los menciona, es interesante, Simei era hijo de Coat. Ustedes lo pueden ver en el libro de los Números, capítulo 3. Ahí se menciona este personaje. O sea que va hasta la descendencia bien puntualizada aquí de Simei, que era hijo de Coat, hijo de Leví. Los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí. Todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. O sea que ese abrirse de los ojos del pueblo judío, hermanos míos, al retorno de Jesucristo va a ser algo dramático, va a ser algo maravilloso y conmovedor, hermanos. Llorando por un primogénito
pensando en que fuimos causa de la muerte de Jesucristo, hermano. Y eso produce arrepentimiento. Que Dios los guarde, hermanos queridos. Ahí terminamos el capítulo 2 y Dios mediante, ya pronto nos faltan 2 capítulos no más y concluiremos este libro de Zacarías. Como ven, la palabra de Dios está perfectamente interconectada por todos lados, un tejido perfecto. No hay un libro así sobre la faz de la tierra, hermano, en que todo concuerda. Los que no lo entienden se van de espaldas, porque como dice Isaías 28:10, es un poquito aquí y un poquito allá, hasta que se caigan de espaldas porque no entienden, hermanos queridos. Dios nos ha dado su espíritu para que podamos entender su santa palabra y ver esa armonía maravillosa, asombrosa, verdaderamente admirable de su palabra, que está interconectada por todas partes sin que falle nada, sin contradicciones, mis queridos hermanos. Que Dios los bendiga y tengan un sábado muy feliz. Y hasta muy pronto, Dios mediante.